¿Qué tal, amigos y amigas? Dios nos concede el hermoso don de la vida y la vida es para vivirla. En Reflexiones para la Vida no queremos lastimarte. Con la ayuda de Dios queremos que salgas adelante en un dicho y un versículo de la Biblia. Bienvenido su servidor amigo, Padre Chuy. Aquí estamos en un dicho de la filosofía popular. En este 2022 comenzamos con el tema del trabajo. Hay un dicho que dice que nadie sabe para quién trabaja, aunque este dicho tiene varios significados. Nosotros, los cristianos, sí sabemos para quién trabajamos. Trabajamos para Dios. Un esposo trabaja para su familia, una esposa trabaja para su familia, un empleado trabaja para sacar adelante su empresa, un empresario trabaja para dar empleo, para tener también sus ganancias, para sacar adelante un país. Un gobernante trabaja, un servidor público trabaja para el bien común, un periodista trabaja para el bien común. El problema, tal vez en la interpretación de este dicho de nadie sabe para quién trabaja, tal vez es porque a veces hay aspectos de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestros esfuerzos que hacemos, en los que pues uno tiene que esforzarse en hacer algo y tal vez tú no vas a cosechar esa parte, pero al mismo tiempo tú estás cosechando lo que otros sembraron. Entonces, aquí hay que tener un sentido más amplio de la responsabilidad y de la vida y del trabajo, porque si caemos en esa trampa del egoísmo, de dar poco, de la ley del mínimo esfuerzo, de no echarle ganas en lo que haces, de no hacer rendir tu tiempo, tu vida y tus talentos, entonces la cultura del ahí se va, la pereza, la desidia o la ley del mínimo esfuerzo te puede llevar a perder tú como persona y la sociedad y tu familia. De repente este mundo consumista, egoísta, individualista, con la ley del mínimo esfuerzo, decía mi abuelo en otro dicho, hay gente que no da pasos sin guarache. Nosotros con generosidad damos el paso correcto, con generosidad caminamos en la vida porque tenemos objetivos, metas, principios, valores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque lo que está en juego es nuestra propia realización personal. Mi abuelo decía que el trabajo habla por uno, el trabajo te recomienda. No le hace que hayas hecho cosas que al fin y al cabo tú no vas a recibir ese beneficio por ese lado, pero lo vas a recibir por otro. Es muy importante entonces, dice el Papa Francisco, en el camino de sinodalidad, caminar juntos, trabajar juntos, colaborar juntos. Haciendo cada uno la parte que le toca, entonces podrás hacer que este mundo funcione de tal manera que por donde tú camines, por donde tú vayas, donde tú estés, habrá cosas en las que tú no hiciste ni pusiste absolutamente nada, pero estás recibiendo el beneficio. Entonces, tanto la responsabilidad en tu trabajo o la corresponsabilidad en otros aspectos a nivel familiar y social y político, económico y religioso, si cumplimos todos, después viene el beneficio que de una o de otra manera o de mil maneras tú como beneficiario de el trabajo de otros conseguirás más de lo que has sembrado. Al final uno tiene más de lo que dio. Entonces, es muy importante entonces hacer la parte del esfuerzo diario con amor, alegría, generosidad, terminar la tarea, cumplir bien tu trabajo. Y San Pablo decía, yo he trabajado al doble, mi conciencia no me remuerde. Y esta parte es muy importante. Obviamente que todos tenemos límites, hay uno que es capaz de una cosa y otro que es capaz de otra cosa. Pero bueno, por eso en una sociedad bien estructurada, que funciona bien, pues si todos colaboramos, pues dijo el Papa Francisco, vamos en la misma barca. Entonces, si se salva la barca, si todos remamos, nos salvamos todos. Si uno empieza a dejar de remar, de hacer bien las cosas, entonces por ahí, por esa parte, la barca empieza a girar mal, a patinar mal nuestra vida, nuestra sociedad, nuestra familia. Pues vamos a trabajar con amor, alegría, generosidad, terminando nuestra tarea y después pues, dándonos un pequeño descanso para continuar
el trabajo de cada día. Vamos a una pausa y luego regresamos para un versículo de la Biblia. Estamos en un versículo de la Biblia, el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versos 17. Jesús, cuando le preguntan los fariseos que por qué hacía las cosas en sábado, porque la regla de los judíos que era que el sábado no se trabajaba, pero Jesús contesta, mi Padre trabaja siempre, entonces yo también trabajo siempre. En este sentido, en sentido teológico y bíblico, entendemos que la vida, mi abuelo decía en otro dicho, mientras descanso hago adobes y a descansar al panteón. Ahora, la respuesta de Jesús a los fariseos sobre el descanso del sábado es muy importante entenderlo porque a veces los legalismos y los perfeccionismos nos pueden impedir ser espontáneos, generosos, auténticos y resilientes y capaces de enfrentar la adversidad con creatividad o los imprevistos con creatividad. Tenemos que ser como Jesús, personas capaces de regalarnos a nosotros y a los demás la creatividad en el trabajo y trabajar siempre, ser creativos siempre. Mi mamá en paz descanse decía que no necesitas que te digan 2 veces lo que tienes que hacer, una sola vez, 2 en caso de que pues, no entendiste, pero 3 ya es mucho. Y cada uno tiene que en su proyecto de vida, en su responsabilidad, en cada espacio y lugar en el que vives, tienes que estar atento no solo a tu trabajo, sino a la necesidad de los demás, un ojo al gato y otro al garabato. Trabajar siempre significa que obviamente tenemos que tener organizada nuestra vida, de tal manera que pues, hay tiempos de trabajo, de descanso, una pausa, lectura, diversificar nuestro ser y estar en un lugar de tal manera que pues hasta el descanso se puede transformar en trabajo creativo, dinámico, la lectura, el viajar, el dialogar con los demás, el platicar, el escuchar una conferencia, todo es trabajo productivo. Hay trabajos manuales, trabajos científicos, trabajos intelectuales, trabajos de todo tipo, ¿no? Aquí lo importante entonces es que cada uno en la diversificación de los talentos y de los trabajos y oficios que cada uno realiza, podamos hacer que este mundo funcione mejor, que tu familia funcione, que tú te sientas también realizado. Esta parte es muy importante. El trabajo nos ayuda a realizarnos y además en la teología del trabajo se dice que podemos colaborar con Dios en la creación de un nuevo mundo, ¿no? Aunque Dios ya creó este mundo, pero lo puso en nuestras manos no para destruirlo. Puso en nuestras manos, dice el libro del Génesis, este mundo para que lo transformemos. Es como el artista que pinta. Estamos en la iglesia del Señor de Esquipulas, Mi Nuevo Destino, aquí en Juchitán, en la 7ª sección. Y aquí ya han colaborado otros sacerdotes, el padre Martín, el padre Ranulfo, los diferentes comités pro construcción, las personas que colaboran con su donativo para las bancas, el piso, etcétera. De esa manera cada uno y con los oficios y trabajos que cada uno realiza, entonces las cosas funcionan y podemos disfrutar, sentirnos realizados, tanto el que dona como el que recibe. Y Jesucristo dirá en el caso de donar, hay más alegría en dar que en recibir, que el recibir también nos realiza como personas, pero también si le das movimiento a tu vida, y ahora que recibiste, tú donas, tú das tu servicio desde lo que tú eres, desde lo que tú haces, desde tu profesionalismo, desde tu oficio, de tu trabajo. Entonces los demás salen beneficiados. Y cuando lo hagas tienes que hacerlo con amor y alegría. Hay un dicho popular que con sentido común te dicen que si vas a ser barrendero tienes que ser el mejor de los barrenderos. Obviamente que después viene la otra parte. Hay que ir profesionalizándose. El Papa San Juan 23, hablando de la renovación de la iglesia y de la actualización de los sacerdotes y laicos, le llama ayornamiento. Hay que actualizarse. Un médico que no se actualiza, pues se queda vendiendo chochitos, ¿no? Entonces un sacerdote, un político, un estudiante, todos tenemos, una madre de familia tiene que actualizarse para poder educar a sus hijos, etc.
La actualización, el ayornamiento, el perfeccionamiento de un oficio, lo que tú quieras, te ayuda a crecer como persona y otra vez volvemos al inicio, a realizarte en tu vida personal y además pues vas creciendo, le subes de nivel y eso es muy importante. El trabajo nos realiza y si te profesionalizas y capacitas más, entonces pues uno llega a tener satisfacciones grandes cuando logras metas en tu vida. Vamos a una pausa y luego regresamos para continuar en las cosas de la vida que nos ayudan a reflexionar. Estamos en el tercer bloque de Reflexiones para la Vida. Nadie sabe para quién trabaja, nosotros sí sabemos. Mi Padre trabaja siempre, dice Jesús. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, dice Jesús. Entonces hay que tener bien clarito que como hijos de Dios tenemos un proyecto de vida en el cual pues todos confluimos en el mismo punto. Venimos, dice San Pablo, de Dios y vamos a volver a Dios. Ahora hay cosas de la vida que a veces pues no son muy buenas, que digamos en el tema del trabajo. Por ejemplo, ahora, después de la revolución industrial, la sociedad moderna entró en la siguiente revolución cibernética y los robots están sustituyendo a los trabajadores. Entonces hay una crisis en el mundo por la falta de trabajo. Entonces tenemos que renovarnos, tenemos que actualizarnos. Ahora con el COVID muchos iniciaron negocios en línea y se actualizaron. Obviamente que la crisis laboral, la crisis económica, la crisis de la ocupación del tiempo en esta sociedad de consumo que es un estrés ir a trabajar y para conseguir dinero y luego el estrés de ir a comprar y la tarjeta de crédito hay que pagarla. Entonces, tenemos que reorganizar nuestra vida. La sociedad moderna tiene que entrar en una dinámica donde, pues, para no caer en el estrés, la tristeza, la depresión o el suicidio, o la drogadicción que te lleva a morir por una sobredosis, tienes que organizar tu vida, tus pensamientos, tus deseos, tu trabajo y el lugar donde vas a trabajar y diversificarte y actualizarte. Ahora, los que tienen un trabajo tienen que cuidarlo, porque hay gente que se quiere ya jubilar, pero en el futuro pues la gente ya no se va a poder jubilar porque no hay dinero, los gobiernos no tienen dinero, entonces ahora tú tienes que hacer tu propio ahorro para que la vejez la vivas más tranquila. Hablando del trabajo, el tiempo donde eres productivo y después tienes que dejar para que otros entren al mundo laboral, entonces tú haz tu ahorro de tal manera que pues la vejez la puedas vivir más tranquila, con tus gastos cubiertos. Hay un problema social que tenemos que también hay que tomar en cuenta, que es esa dependencia de ayudas del gobierno, que muchos creen que el gobierno tiene una máquina de dinero, y aunque sí la tenga, pero si hace muchos billetes hay devaluación, entonces el dinero que te dan al final no va a valer nada. Entonces hay que ser productivos. Si te ayudan está bien, pero el subsidio es solamente para una temporada. Los gobiernos más ricos del mundo subsidian, por ejemplo, en Estados Unidos o Europa existe el seguro del trabajo. Si tú perdiste tu trabajo, te subsidian solamente 6 meses. Lo demás, y además es un subsidio mínimo para sobrevivir mientras tienes que ir a buscar trabajo. Entonces hay que quitar esa mentalidad de dependencia, o si hay gobiernos o instituciones o la misma iglesia o tu papá o tu mamá. Una regla de oro es no subsidiar a quien se va a convertir después en dependiente de ti. No, hay que promover a las personas, sí, con un subsidio, pero al mismo tiempo hay que crear toda una infraestructura en el Estado, en la familia, en la iglesia, una infraestructura mental también, que haga que las personas se vuelvan creativas, dinámicas, responsables. Y luego la otra parte es muy, muy importante, la colaboración, el trabajo en equipo. Una sociedad que se vuelve egoísta, individualista, solitaria, pues al final te quedas solo, porque todos nos necesitamos, vecinos vigilantes, la solidaridad en el trabajo, la ayuda, la colaboración, el trabajo en equipo. De esa manera podrás tú y los demás, como esposos, como padres, como hijos, como vecinos, compañeros de trabajo, como iglesia,
podrás recibir los beneficios del trabajo y el esfuerzo de otros. Entonces, la toma de conciencia de que vamos en la misma barca es muy importante. Hay que hacer entonces a un lado el egoísmo, el individualismo, esa idea equivocada de que yo me hice solo y no te necesito a ti, ¿no? Sí, el sueño americano o en Europa le llaman el estado de bienestar. El esfuerzo personal es muy importante, pero también el esfuerzo en equipo. Para que en aquello que tú a nivel personal no puedas, puede ser que por circunstancias, por crisis económicas, fracasó tu empresa, bueno, el Estado te subsidia para que te vuelvas a levantar y tú que tienes mucha iniciativa no te quedes ahí tirado, porque para empezar otra empresa de nuevo pues es bien difícil, entonces tiene que haber dinero del Estado que dé crédito a una empresa, a un empresario, para que por la circunstancia que haya sido, si quebraste, puedas volver a comenzar. Después obviamente hay que cubrir ese crédito, ¿no? con intereses mínimos, bajos o cero, ¿no? Entonces tenemos que promovernos y promover a los demás. En el pensamiento social cristiano, en la doctrina social de la Iglesia, lo importante es la persona, Dios, la persona y promover a la persona. Y luego la familia, el trabajo en equipo, la sociedad. Porque a veces le damos demasiada importancia a las cosas o al dinero o a las armas, ¿no? Entonces, lo importante es la persona y toda nuestra creatividad y nuestro esfuerzo y nuestro trabajo tiene que ir encaminado a levantar a la persona. Pido a Dios que te bendiga y te ayude a que el trabajo que realizas, el trabajo donde tú estás, ya sea que seas un empleado, un empresario, estás en casa, porque hay trabajos remunerados y trabajos no remunerados, que de todas maneras son trabajo, ¿no? Entonces, ahí donde estás, que seas creativo, dinámico y que colabores en conciencia responsable y creativa, de tal manera que tú tengas el beneficio y los demás también. Aunque haya cosas de las cuales tú haces, tú no salgas directamente beneficiado, pero otros ya han trabajado para ti y tú saliste beneficiado. Vamos a una pausa y regresamos para despedir nuestro programa. Gracias por este primer programa del 2022, enero. Comenzamos con mucho entusiasmo hablando sobre el tema del trabajo y pues a trabajar. Vienen tiempos un poco complejos, pero solo los que trabajan podrán aportarle al mundo algo bueno y tendrás el beneficio de tu esfuerzo. Y también agradece que otros se esfuerzan para ti. Su servidor y amigo Padre Chuy en un dicho y un versículo. Gracias al equipo de comunicación social, Esteban atrás de cámara, Guadalupe Tu Radio, al obispo Monseñor Crispín, obispo de Tehuantepec. Su servidor y amigo Padre Chuy, hasta la próxima.